Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, un programa en el que los medios de comunicación son nuestro tema. Y hoy vamos a dedicar este programa a un tema que consideramos fundamental: la libertad de expresión en estas campañas electorales, bueno, y en todas. ¿Hasta dónde son los límites a la libertad de expresión? ¿Los políticos, los aspirantes a cargos de elección popular pueden decir todo lo que quieran? ¿Cuáles son los alcances? Eso es algo que vamos a revisar, porque dentro de la agenda, como usted se habrá dado cuenta en las últimas semanas, tenemos temas tópicos también relevantes en estos asuntos. Por ejemplo, tenemos expresiones sexistas, tenemos participación de niñas y niños en los spots, entre otros ejemplos. ¿Y qué le parece que para ello le vamos a presentar una breve cápsula que dará introducción a una conversación que tendremos con la magistrada Gabriela Villafuerte, quien está en de estas salas especializadas, y ahorita lo verá usted, ahorita le platicamos. Vamos a ver la cápsula. Presencia de niñas y niños en los spots políticos, calumnia a candidatos y adquisición de propaganda en medios de comunicación son algunos de los casos que ha resuelto la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La mayoría de estos casos se relacionan con un derecho humano: la libertad de expresión durante los procesos electorales. Con base en nuestra Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la libertad de expresión no es derecho absoluto o incondicionado, como igualmente ocurre con la gran mayoría de los derechos fundamentales, porque está sujeta a limitaciones o restricciones. En el ámbito de las contiendas electorales, la libertad de expresión es indispensable para una comunicación entre los actores políticos y el electorado, pero tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnien a las personas. También hay límites en el lenguaje sexista y el que fomenta la violencia política de género. El uso de Internet y redes sociales en el campo electoral también plantea desafíos, como lo afirmó la presidenta de la Sala Regional Especializada, la magistrada Gabriela Villafuerte Coelho, al presentar el informe 2016 a 2017 de dicho órgano del Tribunal Electoral. También estamos conscientes del crecimiento exponencial de la presencia y actuar político en las redes sociales y los retos que esto representa, dada su escasa regulación legal. Es nuestra obligación, en todos los casos, hacer un estudio progresista y ponderado para salvaguardar los derechos humanos y ejercer constantemente un control constitucional. Para hablar de estos y otros temas relevantes de los medios y la comunicación en el actual proceso electoral, en Media 20.1, hoy nos acompaña la magistrada Gabriela Villafuerte. Bueno, pues ahí está, una breve cápsula, magistrada Gabriela Villafuerte, bienvenida. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Es un privilegio que nos acompañes. No, al contrario, para mí estar en mi alma mater es todavía más. Así es, ¿verdad? Egresada de la Facultad de Derecho. Así es, sí, ya tiene algunos años. Gabriel, años? Bastantes. No, bueno, pero ha hecho toda una carrera, me pidió que le hablara de tú. Por favor. Has hecho toda una carrera, finalmente, en el sistema de justicia aquí en nuestro país. Y pues bueno, ahora encabezando esta sala especializada, que es donde llegan justo los temas que se relacionan con la comunicación política. Y ya veíamos en esta cápsula algunas de estas limitaciones a la libertad de expresión. Muy brevemente, magistrada, ¿cuáles serían estas limitaciones? Porque pareciera que vemos que en los spots, en las entrevistas, hay como que no hay freno en muchas ocasiones, y esto como que en ocasiones hasta tensa también lo que es el actual contexto político electoral que estamos viviendo. Claro, sin duda, Gabriel. En síntesis, ¿cuál es el límite de la comunicación política desde la Constitución? La calumnia. Yo creo que es muy clara la finalidad. ¿Por qué está la calumnia? Porque lo que se necesita, y lo decía la cápsula, el voto libre es un voto informado. Entonces, más allá de lo que sea la significación de la calumnia, que no voy a entrar a ese tema, yo creo que sí es importante que se le diga al auditorio, a la ciudadanía, al electorado, que de lo que se trata es que los actores políticos, candidatos y candidatas, esfuercen, lleven sus
toda su comunicación hacia elevar la calidad del debate. Hay muchísimas formas de ofenderse, desacreditarse. Eso es crítica saludable. Pero a mí me parece que cuando ya nada más es decirse cuestiones, hablarse con aspectos que no le generan información a la ciudadanía, ese es el límite, yo creo. Creo que tiene que haber muchísima responsabilidad en los actores políticos. Es una mesa, justo como esta, en donde todos y todas estamos reunidos, todos debemos de estar sentados. Es los medios de comunicación, los actores políticos, los partidos políticos, las autoridades, no solamente las jurisdiccionales, sino también las autoridades administrativas y sin duda la ciudadanía. Creo que es en donde tenemos que verificar que llevemos el límite, tratar de que haya absoluta libertad, pero también cuidar que la ciudadanía reciba información. Claro. Es muy importante que la ciudadanía pueda tener algunos elementos. Mira, ha sido muy criticada la spotización, los spots de 30 segundos que le pueden ofrecer a la ciudadanía. Quizá no sea tanta información, a mí me parece que tiene que ser elementos que le permitan ahora, con las plataformas que tenemos, el acceso a internet, las redes sociales, ir a buscar más información. Pero si solamente son descalificaciones y la típica, la llamada propaganda negra o propaganda negativa, pues no ayuda, y lo acabas de decir, lo único que provoca es la polarización de la competencia electoral, que creo que a nadie le hace bien. Y eso es parte de lo que hemos estado viendo. Ahora, mencionas también a jugadores importantes en esta construcción de la democracia, a los medios de comunicación. Y recientemente ustedes tuvieron un caso muy interesante que tiene que ver con la violencia política por razón de género, y sucedió en contra de una candidata, Magalí Fregoso, de Movimiento Ciudadano, allá en Jalisco. Así es. ¿En qué consistió esta sentencia? Y creo que eso es algo muy importante que lo sepa la audiencia, para que vean que también es no solo sí, se relaciona obviamente con la calumnia, pero aquí hay un caso particular de esta violencia política por razón de género. Bueno, en este asunto ya lo pudimos analizar de manera más frontal. Hay varias sentencias de la sala especializada, porque nosotros analizamos, somos la sala de la comunicación política, así, en todas sus vertientes, luego te las explico si quieres, pero es todo, mejor digo todo, porque incluye todo, en donde hemos hecho énfasis en la manera en que se dirige el diálogo hacia candidatas. No de manera frontal, sino como cuando analizamos entrevistas vemos algunas alusiones. Pero ¿qué pasa en este caso en particular? Que tenemos un blog, publicaciones en Facebook de un periodista que hace críticas a la labor de la candidata, que siempre ha estado de alguna manera con actuación política. Y esa es válida, puede ser fuerte, ofensiva, mordaz, puede ser muchas veces incómoda la crítica. Pero ¿qué pasó aquí? Que tenemos varias publicaciones en donde desde nuestro punto de vista se fue más allá el periodista. Pero fíjate, Gabriel, que nosotros tenemos una cantidad de normas, Corte Interamericana, Suprema Corte, Sala Superior, nuestros precedentes. Pero para analizar el trabajo de un periodista teníamos que irnos a las fuentes profesionales, a la expertise del periodismo, porque nosotros tenemos que hacernos de eso. Y resulta que encontramos diversas publicaciones de la ONU, por ejemplo, el Manual de Género para Periodistas, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, algunas otras publicaciones en otros países, manuales que se dan los periodistas, códigos que se dan los periodistas. Es decir, nosotros tenemos nuestras normas. Para nosotros era muy claro el manejo de la violencia política por razón de género contra la candidata, pero estamos en libertad de expresión. Aquí podrás ver que confluyen o están en forma paralela derechos de la candidata a vivir una vida sin violencia, libre de violencia, porque está en normas, está en tratados, pero también están los derechos de libertad de expresión y del periodismo de esta persona. Entonces, ¿cómo los hacemos convivir?
hacerlos convivir significa respetos mutuos. Entonces, si la candidata tiene derecho a tener una vida libre de violencia y el periodista tiene derecho a criticar la actividad de la candidata, entonces, pero tiene que respetar su vida íntima, su persona, sus preferencias o sus preferencias sexuales, todo alrededor de su vida privada. Y es muy sencillo. Bueno, no es tan sencillo. Sí, nos llevó horas de discusión, pero ya cuando lo piensas, nosotros nos hicimos de varios elementos para entender muchas veces cómo lo tiene que ver o cómo lo deberían de ver o cómo invitamos a ver al periodismo el tema de género. El tema de género no nada más tiene que ver con poner a las mujeres en un distinto escenario, no. Esto es un problema social, es un problema cultural, está incrustado en nuestra sociedad. Muchas veces no lo vemos porque parece neutral, parece a veces gracioso, porque en cualquier espacio, cuando se afecta la intimidad de una mujer, con tal de no parecer débil, las mujeres nos aguantamos o bien hay una risita porque es chistoso. Sí. Entonces, creo que ahí es en donde tenemos que eliminar barreras, cambiar inercias y, bueno, finalmente lo que vimos es que conforme a los manuales de uso sexista del lenguaje, de sexismo, de violencia política de género, violencia por razón de género, pues todo encuadraba en los manuales y en las lecturas que se dan los periodistas para periodistas. Entonces eso nos facilitó el camino para ponerlo en evidencia. Y por supuesto, la conciencia, porque estamos conscientes también que en redes sociales es muy difícil que se cumplan las sentencias por la operatividad. Claro, y en ese tema podemos platicarlo ahorita en la segunda parte, porque ya tenemos casi que hacer un corte. Nada más muy brevemente, ¿en qué consistió la sentencia para este periodista? La sentencia fue pedirle que bajara, por supuesto, los contenidos de sus redes sociales, de su blog, notificar a todas las autoridades involucradas, el Instituto Nacional para las Mujeres, Secretaría de Gobernación, es decir, desde un principio se les notificó, por supuesto, a las autoridades de Jalisco, hay alerta de género en Jalisco, en Puerto Vallarta, en estado y en todo el país. Por supuesto, a Movimiento Ciudadano, y pedirle al periodista apelar, por supuesto, a su conciencia, a su prudencia, a su responsabilidad, que evite dirigirse hacia la candidata o hacia cualquier otra candidata mujer. Algo que me encantó, y ya nos vamos, productor, al corte, es de que le enviaron libros para que se capacite. Eso es algo fundamental para la profesión, para nuestro ámbito profesional, y bueno, en las contiendas políticas es también fundamental esto. Vamos al corte, regresamos. Pues tal vez no, porque yo creo que, bueno, la política pues es algo de adultos y entonces incluir a niños como que genera ciertos sentimientos hacia algunos partidos. No estoy de acuerdo. Yo pienso que ellos todavía no tienen formado un criterio para saber si están de acuerdo o no con las posturas de los partidos políticos. Yo pienso que sí está mal que estén usando a los niños que pues no pueden decidir porque son niños, ¿no? Y pues no sé, es como algo bajo, por así decirlo. Pues la verdad yo estoy en desacuerdo porque siento que es un mensaje que los niños últimamente están siendo bombardeados en las caricaturas. El otro día estaba viendo tele con mi hermana y entre un comercial aparecen como 6 spots políticos. Entonces para mí siento que no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo en que los niños estén en los spots políticos o que se haga campaña con ellos, pero se hace. Bueno, en mi punto de opinión estoy en contra porque pues los niños aún no son ciudadanos, son dependientes de los padres. Entonces, para mí eso es un pretexto más del gobierno en el cual infligen hacia los adultos para podernos manipular. La verdad es que no, siento que básicamente los usan bastante los adultos, ya que necesitan como atraer, y básicamente al utilizar a personas más jóvenes puede llegar a sentirse como más confiadas las personas en llegar a votar, porque si ven a un niño es casi inocente, entonces pueden hacerlo ver más blanco el asunto o más común, entonces pueden hacer lo que más gente jale, pero a mí no me gusta que los utilicen. No estoy de acuerdo porque a esa edad a la que los
sacan en la televisión no son conscientes de lo que dicen, no son conscientes de lo que las palabras que los hacen decir conlleva y de lo que representa para los ciudadanos. Entonces yo creo que es como más que nada querer hacer ver a los adultos que a través de los niños pueden conseguir sus objetivos políticos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que justamente utilizan como que la ternura de los niños para que las personas por medio de ello pues voten, ¿no? Por cierto candidato. De hecho, apenas me iba en la combi y una niña le decía a su mamá que votara por el PG, ¿no? Porque ella creía que realmente iba a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que más bien usan esa parte sensible y pues bueno o malo, los niños pues no tienen como aún ese conocimiento tan profundo de cuáles son las barbaridades que hacen los políticos, ¿no? Gracias por continuar con nosotros. Acaba usted de ver un sondeo muy interesante. ¿Usted está de acuerdo que participen las niñas en los spots, en la propaganda? Magistrada, pues bueno. Pues aquí vimos muchas voces de rechazo, pero ahí vemos a Yahweh y vemos otros spots en los cuales los niños pues, también participan. Así es. Pero eso sí está regulado, magistrada. Bueno, primero decir que es contundente la encuesta. Sí. De esta encuesta es el 100% de personas que piensan que no. Pero bueno, yo quisiera decirlo y coincido con las ponderaciones. Pues finalmente los niños, las niñas, adolescentes venden y venden muy bien. Entonces no entiendo que sea una casualidad que los incluyan. Ya, nos contestaron por qué, con lo que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que está normado y está regulado los cuidados reforzados hacia la infancia. Tienen derechos humanos. Tenemos que recordar que niños, niñas y adolescentes no son objetos, son sujetos y sujetas de derechos. Y eso es lo que a veces se olvida. En Sala Especializada empezamos con este análisis de la presencia de niños, niñas y adolescentes en los spots. Y tengo que decirlo, ha sido no muy aceptado el criterio de cuidarles en forma reforzada, porque lo que advertimos es que muchas veces pueden aparecer en forma positiva, en situaciones que no les generen estrés. Pero fíjate, Gabriel, que también hemos tenido asuntos en donde, bueno, el caso de Yahweh, por ejemplo, o muchos otros que salen en columpios y en escuelas, pero también hemos tenido spots en donde desde el punto de vista de la sala se les somete a estrés innecesario o en escenarios que no son positivos para la infancia. Entonces, hemos pensado a partir de ello en extremar los cuidados. De hecho, lo que se logró fue que incluso el Instituto Nacional Electoral emita lineamientos para la aparición de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pedimos? ¿Qué tiene que acreditarse? Pues cuando menos el permiso de papá, mamá o de quien ejerza la patria potestad y por supuesto la opinión, la opinión pero por supuesto. Claro. Y nos encontramos con cosas increíbles muchas veces en las pruebas que tenemos en los expedientes, con tal muchas veces que la infancia salga. Ya vimos que no gusta, ya vimos que quizá a los actores políticos, candidatos, candidatas, este tipo de encuestas vale la pena que las vean. La gente está consciente y se sabe que aparezcan la infancia en los spots, pues no es algo muy productivo. Pero además, mira, tenemos aquí una realidad con la manera en que nos comunicamos. Ya es muy fácil identificar niños, niñas con alguna fuerza política cuando ellos realmente no lo han decidido. Y en una vida adulta que a lo mejor se les vincule con una fuerza política, puede ser una situación trascendental hacia su adolescencia o adultez. Así es que son muchas las razones y nosotros en Sala Especializada sí somos muy estrictos en esta revisión de requisitos. Pues qué bueno que así sea, porque tenemos efectivamente una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, así ¿no? Es. Que protege, pues evidentemente, sus derechos. Sí. Y hay varios casos que se han presentado, incluso por ahí bajaron algunos spots donde no había autorización, por ejemplo, de los padres ni de los tutores, ¿no? Ahora, todo esto está teniendo también una dimensión distinta
ya en las redes sociales e internet. Todo mundo, cuando se refiere a este mundo virtual, piensa que no hay regulación y no es así. Es decir, los derechos también alcanzan a las redes sociales e internet. ¿Qué problemas particularmente ustedes han tenido en la aplicación de la ley en este llamado mundo virtual? Bueno, nosotros en Sala Especializada, hace rato que preguntabas cuáles son los asuntos que últimamente han tenido muchísima más actividad, sin duda redes sociales. Y también te puedo decir que en Sala Especializada, sin temor a equivocarme, es el órgano jurisdiccional en donde más asuntos de redes sociales hemos analizado. A ver, ¿el más difícil? Bueno, no, ¿O el más es complicado? que la verdad es que creo que de wikis y hay otros hemos tenido una evolución, como las series de la televisión, temporadas distintas en donde tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar y tenemos que hacernos de herramientas para ir conociendo este mundo que nos rebasa a cada segundo. Entonces, cuando nosotros sacamos una sentencia, ya viene otros ejemplos. A mí me parece que últimamente lo que he visto que hay mucho es todo este manejo de información no certera, o que no tenemos a los administradores de las cuentas, o que se presta confusión de la ciudadanía. Tú llamabas ahorita un sitio, Wikinoticias, tuvimos otro en donde nos presentan denuncias a quien resulte responsable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una página que en el caso específico, y lo tenemos, que se llame Morena MX y que no sea del partido político, y que en ese sitio lo que se mande sea información poco certera, en perjuicio de quién, por supuesto, de un partido político. Pero aquí quiero ser muy clara, lo que importa es la ciudadanía. Los partidos políticos tienen sus lógicas y sus competencias y las candidaturas, pero aquí lo que importa es entrar y tener las resoluciones en donde sentemos a la ciudadanía en el centro y veamos lo que se le está mandando. ¿Por qué? Porque finalmente puede prestarse a confusión, puede haber una falsa apreciación de la realidad, las noticias falsas, la posverdad. Eso es lo que estamos manejando ahorita, porque tenemos infinidad de asuntos que no se puede identificar al responsable, pero eso no significa que no podamos bajar esos contenidos. Tuvimos un asunto en donde tenemos una plataforma y una página que se llama Love Coins. Lo importante que es que están llamando a la ciudadanía a invertir dinero. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Tenemos policía cibernética, tenemos una comunicación que puede ser a nivel diplomático o virtual con las páginas de Google, de Facebook, de Twitter, o puede ser diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos son los casos extremos. En la sala somos 3, es un órgano colegiado, yo tengo varias posiciones diferenciadas en algunos temas, pero yo hablo por lo que hace la sala. En otro tema podríamos hablar. ¿Ese ya se resolvió, el de los bitcoins? ¿O? Ya se resolvió. Bueno, ahí se determinó por la mayoría que no había a quien responsabilizar. ¿Y sigue? Está ahí. Sí, ahí la mayoría decidió eso. Yo me aparté. Para mí era fundado. Podía provocar una falsa apreciación de la realidad, dinero de por medio, muchísimo dinero, y desde mi punto de vista tenía que hacerse todo lo posible por bajar esa página. Lo que pasa es que esa fue una posición diferenciada. Como no hay responsable, se hizo una investigación y no hay responsable, tenemos que la página, sí pudimos localizar la página en Canadá, porque además esa es otra cosa. Está en todo el mundo. En todo el mundo. Investiga el INE despliega una cantidad de mecanismos de investigación para saber en dónde está todo esto. No siempre se puede, pero lo que sí se puede es tratar de blindar la mayor parte de la certeza de la elección. Entonces, hay una cantidad de noticias falsas, hay muchísima información que puede prestarse una falsa apreciación de la realidad, más allá de los actores políticos, que los dejo en la orilla. La ciudadanía tiene que recibir lo más acertado que se pueda. ¿Es difícil? Porque yo también soy defensora absoluta
de las libertades de expresión, no tengo duda en eso, y la sala tiene criterios y líneas en esa parte, pero creo también que hay aspectos que tenemos que cuidar, sobre todo por este ejercicio de las plataformas y de las tecnologías, sí, de la información y de la comunicación, y ahí tenemos que ser. Ahí hay que, a lo mejor puede haber después alguna reforma legal en este sentido. Ya veremos, el tiempo ya se nos terminó, pero me despido nada más con una pregunta. ¿La ciudadanía puede presentar quejas directamente ahí con ustedes en la sala especializada? Así es. Sí, sí, o sea, además de los actores políticos, claro, lo puede hacer la ciudadanía. Claro, lo puede hacer la ciudadanía y se tramita en el INE. Tenemos ya la lógica de la tramitación, tenemos una magnífica relación, además a nivel personal, pero informático también, que es fundamental, y lo resuelve la sala especializada porque tenemos competencia nacional. Entonces, pero la ciudadanía que piense que tiene algo que no está, que no cuadra, que no en le la gusta. Comunicación política. Y de una vez aprovecho también, porque cuando hablábamos de la violencia política por razón de género, hay muchas candidaturas alrededor del país, porque en teoría son 3,640 y algo cargos, tendrían que ser más de 1,700 mujeres compitiendo. Sí, ahí también tenemos un tema. Ellas también pueden promover sus quejas. Bueno, pues nos quedamos con varios temas en el tintero, pero magistrada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Es un verdadero privilegio. Y muchas gracias a usted por estar en Media 20.1. Bueno, ahí tiene usted, acérquese a lo que está resolviendo la sala especializada regional. Los temas de la comunicación están también ahí. Hasta la próxima semana.